El siguiente ejercicio que vamos a resolver de un hexaedro regular es muy parecido al ejercicio resuelto en el vídeo anterior, con lo cual lo vamos a resolver más fluidamente. El enunciado dice lo siguiente: el segmento AB es una de las diagonales de un hexaedro regular. Se pide representar el poliedro sabiendo que uno de los vértices de las aristas concurrentes en A tiene de cota 1,5 con el mayor alejamiento posible. Dibujar el hexágono, la sección hexágono regular relativa a la diagonal AB. Los datos del ejercicio son gráficos, son los siguientes en este caso. La diagonal principal del cubo es una recta, un segmento frontal, AB. En el ejercicio anterior era un segmento vertical, en la diagonal principal. No sabíamos cuánto valía la diagonal principal, pero en este caso, por ser frontal, el valor, la verdadera magnitud, es en la proyección vertical A'B'. En el espacio real, esa verdadera magnitud es la diagonal principal en verdadera magnitud. Como el dato que nos dan no es la arista, tendremos que aplicar el concepto de semejanza. Dada la diagonal principal, obtener el valor de la arista, para lo cual tendremos que aplicar, como digo, el concepto de semejanza. Dibujamos una cara cualquiera, lo vamos a ver ahí, una cara cualquiera, ahí está, cuyo valor es arista cualquiera, nos inventamos la arista, que sean 4 o 5 centímetros o 3 centímetros, menos no, porque así evitamos errores de arrastrar errores en la representación, y dibujamos la sección principal relativa a esta cara que acabamos de dibujar. La sección principal es esa, que sabemos que es un rectángulo, cuyos lados mayores son diagonal de cara, y los lados menores son arista y arista, y esa es la diagonal principal de este cubo con este dato de la arista. Y ahora, sobre la sección principal, mediante semejanza, como estamos diciendo, a partir de ese vértice dibujamos la diagonal principal que hemos obtenido en la representación. No hemos obtenido directamente ahí la proyección vertical, como hemos dicho. Entonces, dibujando aquí por semejanza, a partir de ahí obtenemos la sección principal. Y ya sabemos por el ejercicio anterior y por la teoría que a un tercio de la diagonal principal se encuentran 3 de los vértices concurrentes en cada uno de los vértices del cubo. Ahora lo vamos a ver en 3D. Decíamos que si nos dan una diagonal principal, como en este caso se llama la EC, a cada uno de los tercios de esa diagonal principal y en sendos planos perpendiculares encontramos los otros 3 vértices, que están definidos en un triángulo equilátero cuyo lado es diagonal de cara y diagonal de cara. Y se encuentran, como digo, a un tercio de la diagonal principal. Eso es lo que hemos representado en diédrico aquí. Hemos dibujado el plano perpendicular a un tercio y aquí encuentro otro de los vértices, ahí encuentro otro de los vértices y aquí 2 más. En el otro tercio encuentro aquí un vértice y aquí los otros 2 vértices de que me faltan para la representación del cubo. Como estamos diciendo, ahí está, dibujando la sección principal frontal aproximadamente, porque estamos en una perspectiva cónica. En el plano perpendicular hay un vértice y otros 2 ahí. Si sitúo esa sección principal de canto, pues vemos un vértice y los otros 2. Un vértice a los extremos, 1 y 2, 3 a un tercio, los otros 3. Ya tenemos los 8 vértices de la sección principal. Y esto, viéndolo en el ejercicio anterior, como decimos, en el ejercicio cuando la diagonal era vertical, pues ¿qué hacíamos? Pues una vez que tenemos la diagonal principal, a un tercio dibujamos un plano perpendicular, al otro tercio también, y ahí están 3 y 3 de los vértices. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el sistema diédrico. Vamos a dividir en partes iguales la diagonal principal en 3 partes iguales.
Me alejo hasta que quepa todo el ejercicio, más o menos, y ahí vamos a ir viendo los pasos necesarios para resolver el ejercicio. Como decimos, si dividimos en 3 partes iguales y dividimos y representamos previamente, como vemos aquí, representamos ese triángulo equilátero que hemos definido como el lugar geométrico de los posibles vértices que va a haber ahí del triángulo equilátero. Estamos representando ese triángulo equilátero, cuyo lado ya hemos dicho que es diagonal de cara y diagonal de cara. Es lo que hemos representado en el sistema diédrico. Ahí, antes de empezar a trabajar directamente en los datos del ejercicio, pues hemos representado, pues eso, el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero, cuyo lado es diagonal de cara y diagonal de cara, que hemos obtenido previamente ahí en la sección principal real, una vez aplicado este concepto de semejanza. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar, este radio de la circunferencia circunscrita, como ya vimos en el ejercicio anterior y en el que vamos a ver, en el que estamos resolviendo ahora. Dicho esto, pues se trata, como digo, de dividir en partes iguales la diagonal principal, en 3 partes, tanto en la proyección vertical como en la horizontal. Ahí están. Y a partir de ahí trazaremos los planos perpendiculares que pasan por los puntos I y J. Como el dato que nos dan, y repasándolo, nos dicen que, sabiendo que uno de los vértices de las aristas concurrentes en A tiene cota 1,5, vamos a dibujar el plano perpendicular por el punto I, que es donde están los vértices de las aristas concurrentes en A, para así situar el punto que tiene cota 1,5 con el mayor alejamiento posible. Entonces, dicho esto, nos volvemos a la representación que teníamos inicial y dibujamos el plano perpendicular. Ese plano perpendicular, que es un plano P, forma 90 grados con la recta frontal, la diagonal principal que es frontal, y el plano, lógicamente, es un plano de canto, proyectante vertical. Ese plano proyectante vertical lo tendremos que abatir y montar aquí la sección triangular equilátera que hemos dibujado previamente. Abatimos el punto I y dibujamos la circunferencia circunscrita con los posibles vértices de las aristas concurrentes en A. Viéndolo otra vez en 3D, ahí lo estamos viendo, por debajo. Hemos dibujado el plano perpendicular por uno de los vértices, el más bajo, que está en el pH en el ejercicio, y trazamos el plano perpendicular y dibujamos la circunferencia con los posibles vértices 1, 2 y 3, o como lo llamemos, cercanos de las aristas concurrentes en ese vértice A. Por eso, en diédrico, hemos trazado esa circunferencia. En esa circunferencia inscrita estará el triángulo equilátero como digo, con el lugar geométrico, lo voy a representar ahí, como lugar geométrico de los vértices que pueden estar situados en esa circunferencia. Ahí lo vamos a representar, y el lugar geométrico pues son todos estos. Si no giramos ese triángulo, los vértices que estamos viendo pueden ser las infinitas posiciones que puede tener el triángulo equilátero ese con los vértices de las aristas concurrentes en el vértice A que estamos señalando ahí, ¿vale? Pero este no es el caso, vamos a tener que situarlo de modo que nos dicen que uno de esos vértices tenga unas condiciones geométricas especiales, como son que tenga una determinada cota, con lo cual si trazamos un plano horizontal de cota 1,5, un plano paralelo al pH que tenga cota 1,5, ese plano corta al plano P, esos dos planos, tanto el horizontal de cota 1,5 como el plano P, se cortan según una recta de punta. Si el plano es de canto, el plano P,
y el plano es horizontal, la recta intersección que corresponda para que esté en el vértice, en el triángulo, y para que tenga la cota que me piden, pues tiene que estar en la intersección de esos dos planos, que es una recta de punta, que vamos a representar ahí. Esa recta de punta abatida es la recta M. M, que por ser de punta es paralela a la traza horizontal. En el abatimiento de esa recta, ese punto, el punto que me dan como dato tiene que estar sobre esa recta horizontal. Y además que tenga el mayor alejamiento posible. Si volvemos a hacer este concepto de decir, voy a representar la posibilidad de los triángulos, que estando en esa circunferencia, ¿qué posición tienen? Pues vamos a verlo. Posiciones que puede tener, pues si giro este triángulo y le doy posibilidades que pueda tener, puede ser ese punto, vértice del triángulo que está en la recta horizontal M abatida, o ese otro punto que estamos señalando ahí, esa otra posibilidad que estamos viendo ahí. Como dice que tenga el mayor alejamiento posible, debe ser esa posición, estando en la recta abatida M y teniendo el mayor alejamiento posible. Pues eso es lo que vamos a significar ahí gráficamente, diciendo que esa recta es ese punto, el punto 1, que tiene mayor alejamiento sobre la recta M, como decimos, ¿vale? Y ahora montamos el triángulo 1, 2, 3 de los vértices de las aristas concurrentes en A. Esos tres vértices ahora los desabato a su posición en el plano, perpendicular al eje paralelo al eje de giro, abatimiento, y obtengo los puntos 1, 2 y 3, cuya proyección horizontal es esa 1, 2 y 3. Los puntos, el 3 por ejemplo, en el abatimiento está el 3', en el abatimiento es el 3, en el plano P 3', y busco el alejamiento de modo que sé que el punto 3 tiene que estar perpendicularmente al eje de giro, en su movimiento, abatiendo y desabatiendo. Todos los puntos abatidos y proyectados horizontalmente están en planos perpendiculares al eje de giro, y así obtenemos el punto 1, 1, 2 y 3. Aquí molesta este concepto de la cara tal, lo voy a borrar, borrar no, voy a ocultar para que nos dé posibilidades. Ahí tengo más claramente lo que quería representar, y ahí limpio todo el ejercicio porque ya sabemos conceptos trigonométricos. Y como digo, ya tengo el triángulo desabatido. Ese triángulo, proyección horizontal, es el que pasa por los puntos 1, 2 y 3. Esa es la proyección horizontal, uniendo esos vértices, 1, 2, 3, una vez desabatidos, como digo, y esa es la proyección vertical. Ahora creo yo que dibujaríamos, ya que tengo los puntos 1 y 2, 3, que se corresponden a los vértices 1, 2 y 3 de las aristas concurrentes en A, pues en el sistema diédrico lo representaríamos pues uniendo esas aristas A1, A2, A3, tanto en proyección vertical como en horizontal, A1, A2 y A3 verticalmente, A1, A2, A3 verticalmente. Ya tengo 4 vértices del cubo. Ahora necesito más vértices. ¿Qué vértices necesito? Los que se encuentran en el otro plano perpendicular, paralelo al P, al otro tercio de la diagonal principal. Trazando ese plano, pues lo vemos ahí. Ese plano es el plano que no lo hemos nombrado. En ese plano están otras 3 de los vértices de las aristas concurrentes en B, en este caso. Y lo que voy a hacer es trazar por B las paralelas a A1, a A2 y a A3 para localizar dónde están en ese plano perpendicular, que es el proceso y el mismo, porque sabemos que si en el vértice concurren 3 aristas, llevan esas 3 direcciones del espacio tridimensional, y desde el otro vértice pues las 3 mismas direcciones, giradas esas aristas un determinado ángulo, pero estarán ahí también. Entonces, en el sistema diédrico, ahora por el punto B, voy a trazar las aristas que se encuentran, las aristas que se parten del punto B, y las dibujo paralelamente, como digo, B4, B5 y B6,
respectivamente paralelas a la B3, a la B2 y a la B1. Están giradas, pero son las tres direcciones del triedro trirectángulo que forman ahí esas tres aristas que se cortan ortogonalmente 2 a 2. Y luego dibujaría la proyección horizontal, antes de seguir horizontalmente, pues uno las caras de todo ese cuerpo. El punto ves que estudiando cómo va ahí, de cada vértice arrancan tres aristas, pues ya las tengo, leeré al cuerpo, ya tendría la proyección vertical del cubo. Ahora voy a representar la proyección horizontal de ese cubo, de los vértices que parten del punto B. De ese punto B, que voy a separar esa acotación que tengo ahí, de ese punto B arrancarán pues tres aristas, las tres aristas con las mismas direcciones de las que parten por A. A2, A3 y A1, pues trazaría las paralelas por B a esas tres aristas. Ahí la vemos. Y así uniría esos vértices de las aristas que concurren en B, de los extremos de las aristas que concurren en B, como son los puntos 5, 4 y 6, y dibujaría el triángulo equilátero en proyección horizontal, el que se encuentra más cercano al vértice B, como estamos diciendo. Luego uniría todos los aristas del contorno horizontal y me quedaría ahí con la proyección horizontal de este cuerpo. Y vamos a estudiar la visibilidad horizontal de este cubo, diciendo que el contorno horizontal todo es visto porque es el que separa el cuerpo del resto, que no hay nada, solo tenemos el cubo. Y estudiar ahí, como sabemos, el cubo tiene 8 vértices y el contorno horizontal lo definen 6 puntos, como el 1, 4, 2, 6, 3, 5. Ya tengo 6 vértices y vemos interiormente que hay dos, el A y el B. Y observamos horizontalmente y estudiamos quién tiene mayor cota, si el A o el B. Obviamente el punto B tiene mayor cota posible y el punto A nos decían que estaba en el pH, no tenía cota, con lo cual las aristas que parten del punto B son vistas, ahí las tenemos, B6, la B5 nombradas así y la B4, y ocultas las que parten del vértice A, A2, A1 y A3. Y así representaríamos la visibilidad horizontal, visto y oculto. ¿Vale? Y ahora, si estudiamos la visibilidad vertical, como siempre decimos, vamos a estudiar los puntos del contorno, todo el contorno siempre visto. Podemos marcar en otro color o regresando un poquito más los vértices del contorno, que son esos que acabo de dibujar. Ahí me he saltado uno, pues lo modifico y ya está, ahí me voy. Me acerco un poquito más, que tengo la posibilidad, y veo ahí lo que estábamos diciendo, el contorno vertical. Todo el contorno vertical siempre es visto. Y estudiando la visibilidad vertical vemos que hay 6 vértices, A, 2, 6, B, 5 y el 1. Como el cubo, repito, tiene 6 vértices y 8 vértices y tengo 6 del contorno, por dentro veo el 3 y el 4. Se trata de averiguar quién tiene mayor alejamiento, que es el 3 o el 4. Viendo horizontalmente, el punto 4 tiene mayor alejamiento que el 3. El 4 es el que tiene mayor alejamiento del todo el cuerpo, en este caso. Y el 3 es el que tiene menos, con lo cual las aristas que parten del vértice 4 son vistas. Debo marcar en mayor grosor, por ejemplo, y en otro color si queremos, y ver ahí en proyección vertical, ahí ha habido un pequeño error, en proyección vertical, ver cuál es la arista dibujada perfectamente. Ahí la tenemos ya en proyección vertical. A ver, ahí entra todo ya, perfecto. Y ahora, como hemos dicho que el punto 3 tiene menos alejamiento que el 4, y vemos que tiene menos alejamiento que todo el cuerpo, como decíamos, las aristas que parten del vértice 3, la 3A, la 3,6 y la 3,5 son ocultas, con lo cual debo dibujarlas a trazos.
Ahí está. Y esa sería la representación vertical con su visibilidad del cuerpo. ¿Vale? Bueno, y otro concepto que nos piden además es que dibujemos la sección hexagonal regular relativa a la diagonal AB. A esa diagonal AB que vemos ahí. Y por concepto espacial sabemos que la sección hexagonal regular del cubo cumple una condición, que se encuentra en un plano perpendicular a cada una de las diagonales principales del cubo, que pasa por el centro de gravedad del mismo, por el centro del cubo, que es el punto medio de la diagonal principal. Trazamos un plano perpendicular y ese plano va a cortar a 6 aristas y las corta en sus puntos medios, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. Ahí lo vemos más claramente, casi mejor. Muy proyectante casi, pero lo vemos ahí. Entonces, ¿y cuál es el valor? Pues teníamos que calcularlo, porque en este caso no lo sabemos en directo, como en el octaedro la sección regular, que el lado de la sección hexagonal regular del octaedro era la mitad de la arista, pero en este caso no, tenemos que calcularla gráficamente para saber que entre punto y medio cuánto vale, trigonométricamente y gráficamente. Bueno, pues está la sección hexagonal regular. Volviendo al sistema diédrico, pues ahí tendremos que trazar un plano perpendicular a la diagonal principal que nos dicen que es la B perpendicular. Eso, en este caso, es otro plano de canto que vamos a dibujar ahí. Ahí está, ese plano de canto, que también es paralelo a las secciones triangulares equiláteras, pues podemos representarlo incluso aquí cuando borramos la cara y la sección principal. Ahí también está la sección hexagonal regular. Sería esta que voy a marcar ahí, que la voy a copiar a partir de elementos como tengo ahí. Esa sería la sección hexagonal regular. Una sección hexagonal regular que es paralela a las triangulares, pasando para el centro de gravedad del cubo. Y esa sección hexagonal regular, representada en proyección vertical, pues la vamos a ver ahora. Ahí la tenemos en proyección vertical. Corta ahí ese plano que hemos definido, ese plano que pasa por el centro de gravedad del cubo, pasa por O, como estamos viendo ahí, pasa por O. Deshago los conceptos, ese plano perpendicular por O, ahí lo vemos. Corta los octaedros según esa sección dibujada en verde ahí. Y corta, como digo, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, a 6 de las aristas en sus puntos medios. Y coinciden en este caso por la posición que tiene con los puntos medios del contorno, de las aristas del contorno horizontal. Ahí la vemos, punto medio, 2, 6, tenemos que ir con cuidado contando aquí. 2, 6, a ver, retiro esto un poquito como le está ahí. 2, 6, punto medio, 2, 4, 4, 1, 6, 3, 5, 1, con cuidado, nombrándolo bien. Y son esos puntos medios que vemos ahí. Y son vistas en la proyección horizontal, pues como siempre decimos, lados de la sección hexagonal en caras vistas, lados vistos, lados de la sección, como vemos ahí, en esas 3 lados del hexágono regular, lados de la sección en caras ocultas, pues lados ocultos. Por ejemplo, vemos ese lado que está en la cara A3, 5, 1, es una cara oculta. A3, la señalo ahí, A3, la que señalo ahí. Pues el lado es oculto, tengo que dibujarlos a trazos y así obtener la visibilidad tanto de la sección principal como de todo el cuerpo. Pero previamente estudiamos la visibilidad del cuerpo que hemos hecho previamente. Bueno, pues este es el ejercicio muy parecido al anterior vídeo, pero recapitulando, con una diagonal principal que era frontal. En el vídeo anterior era una recta, un segmento vertical, la diagonal principal.